Sí, bueno, Dios les bendiga a todos. Hoy vamos a estar recordando algunas cosas de cómo surgió la iglesia Cristo Rey aquí en Guaymaro, en Cuba. Bueno, mira, alrededor del año 2017 nosotros llegamos hasta la calle Cruz, llamada calle Cruz en Guaymaro. Llegamos hasta una casa prestada a predicar la palabra de Dios en la casa de Beatriz Morales, que fue un instrumento del Señor para que nosotros viniéramos, es decir, mi esposa Kenny Ibáñez y yo, viniéramos a este pueblo a predicar la palabra de Dios. Nosotros pertenecíamos en aquel entonces al presbiterio Tunas Camagüey, del presbítero Narcel Espinosa, y nos enviaron a plantar una iglesia ahí en ese lugar. Después de eso fuimos rotando por varias partes de Guaymaro con la aspiración de encontrar una propiedad, porque ya habíamos predicado y teníamos algunos discípulos y anhelábamos una propiedad para tener un local donde congregarnos como iglesia, pero por razones económicas no pudimos obtener la propiedad en aquel tiempo. Y yo recuerdo que con la ayuda de Dios y algunos amigos pudimos comprar una casa en Colombia, una casita en muy mal estado, una casita de madera allá en Colombia, y comenzamos a predicar el Evangelio del Señor allá en el municipio de Colombia, donde la Liga Evangélica tampoco tenía iglesia, y plantamos una pequeña iglesia, una pequeña congregación allá en Colombia, pero sin abandonar el trabajo aquí en Guaymaro. Y ya al cabo de mucho tiempo viajando desde Colombia hasta Guaymaro, en ese entonces nosotros conocimos a Milagro, una hermana de la iglesia. La conocimos en la calle y ella estaba llorando porque tenía que someterse a una operación de la vesícula, y oramos por ella y Dios hizo una sanidad en ella. Y a partir de ese momento ella se acercó a nosotros y nos pidió que quería escuchar más la palabra de Dios, que pudiéramos hacer una célula en su casa, y comenzamos una célula en la casa de Milagro, en el barrio de Las Ánimas, aquí en Guaymaro, pero seguíamos pastoreando la iglesia de Colombia y viajábamos los sábados de Colombia a Guaymaro en bicicleta para predicar la palabra de Dios y apacentar a algunos discípulos que comenzaron en esa familia. Y yo recuerdo que muchas veces, con el ánimo y con el gran deseo de tener un terreno, un local para congregar a aquellos pocos discípulos que teníamos en aquellos inicios, oraba: Señor, muéstrame, Padre, provéeme el lugar, y veía casas, pero nada, no tenía dinero para comprar el local, hasta que un día el esposo de la hermana Milagro, donde dábamos la célula, como le llamamos, aquel grupito familiar donde le predicamos la palabra de Dios, él se acerca a mí y me dice: mira, yo quiero regalarte una porción de terreno para que tú hagas la iglesia, para que tú te reúnas con las personas que el Señor te ha dado. Y wow, para mí eso fue una alegría inmensa, inmensa, inmensa. Pero ¿qué pasa? Ya eso fue en el año 2020, donde ya la COVID estaba azotando fuerte en la isla de Cuba, y me costaba mucho venir de Colombia a Guaymaro, porque tenía que venir atravesando por los montes, por los campos, porque la policía no dejaba pasar de un municipio a otro, y se me fue un poco difícil. Pero aún en medio de la COVID, atravesando por los montes, logramos construir en el terreno que nos habían regalado en Guaymaro una pequeña casita donde nos reuníamos con los primeros discípulos que el Señor nos regaló allí, y ellos también nos ayudaron a construir esa pequeña casita, que fue donde comenzó la iglesia Cristo Rey. Poco a poco la iglesia Cristo Rey se convirtió en una iglesia apasionada por la oración. Instalamos un tiempo permanente de oración a las 3 de la tarde y la iglesia comenzó a crecer. Yo no pudiera decir todos los nombres, todas las conexiones que Dios nos dio, porque fueron muchas personas que Dios usó
para la plantación de esa iglesia, porque no fue cosa mía o de mi esposa solamente, era un propósito de Dios y Dios puso en el corazón del pueblo, en el corazón de algunos amigos y de personas apoyar la plantación de esta congregación. Bueno, trabajamos en diferentes áreas, en el área de la oración. Gracias a Dios tuvimos personas que apoyaron fuerte, por ejemplo un pastor amigo de las Asambleas de Dios, el pastor Ángel, y muchos otros amigos también, personas que yo te puedo mencionar que apoyaron mi carrera también en la parte económica, Yanquiel Franco, los pastores Godínez, gracias a Dios por ellos. Mucha gente, amistades que Lisbani Santos y su esposa, muchas personas, hermanos de la misma congregación. Yo recuerdo que ya no cabíamos en aquella casita pequeña y decidimos comenzar una construcción más grande, aunque no podíamos hacer una construcción de concreto, de mampostería, porque era muy costosa. Y recién ya el país estaba saliendo de un poco de la COVID, 2020, a finales del 2021, 2022, pero nos lanzamos en ese reto de hacer un tabernáculo más grande de madera y guano. Entonces, ahí hubieron hermanos que fueron muy especiales. Dios nos dio la bendición de tener Dios nos regaló un equipo de servicio que, aunque era una iglesia joven, para ese tiempo muy joven, Dios nos regaló un equipo de servidores que colaboraba en todo. Sí, a veces había inmadureces, cosas, pero que realmente se logró hacer un trabajo de liderazgo especial. Gracias a Dios, ese equipo de servidores trabajamos juntos, porque ya les digo, no fue algo mío y de mi esposa solo, trabajamos juntos, construimos aquel tabernáculo, empezamos a orar. Y yo creo que no fue tanto la predicación lo que hizo que la gente viniera y que hubiese ese avivamiento en Guaymaro y especialmente ahí en el barrio de Las Ánimas, sino yo creo que fue el propósito de Dios, la obra del Espíritu Santo convenciendo a las personas para ir a aquel lugar, porque era un lugar como de campo, era en las periferias, en las partes de afuera, era un lugar realmente la iglesia de Las Ánimas se convirtió en el lugar más importante de ese barrio, porque en ese barrio no había un consultorio médico, no había una bodega, no había nada social, y lo único que había social allí era la iglesia Cristo Rey. Entonces construimos aquel tabernáculo, formamos líderes a través del Ministerio Libres para Amar, líderes de matrimonio, instalamos el Instituto Bíblico de la Liga Evangélica de Cuba, el IBLET, donde graduamos los primeros discípulos del IBLET allí para gloria del Señor. También puedo decirte que gracias a Dios pudimos hacer un buen trabajo con los niños y hacer buenas escuelas bíblicas de verano. De hecho, recuerdo que muchas de esas escuelas de verano, doy gracias a Dios por todos los hermanos, por todas las personas que aportaban para las escuelas bíblicas de verano. También Joel y Dianelli fueron un canal de bendición para este tipo de actividades y para muchas otras cosas que ellos emprendieron dentro de la iglesia, porque cada miembro del equipo de servidores aportó, es decir, tendría que mencionar a mucha gente, a Anaí, a su mamá, a mucha gente, y entonces le digo, si se me olvida algún nombre, por favor perdóneme, pero fueron mucha gente la que colaboró para la plantación de esta iglesia. Y puedo decirte que esa iglesia se convirtió en un referente en Guaymaro para la gloria del Señor. También logramos capacitar líderes a través del ministerio deportivo y fue una gran bendición que pasaran el EGIL y que se graduaran. Alguien bien especial que estuvo siempre a nuestro lado fue Luis Ángel y Junet, que fueron discípulos que Dios nos regaló, que bautizamos en esa iglesia y que salieron de esa iglesia y donde fuimos a Martí y allí plantamos una iglesia donde ellos han hecho un trabajo de plantación de la iglesia Rey de Reyes en el poblado de Martí.
que fueron líderes que también nos apoyaron en la plantación de la iglesia Cristo Rey, ellos son nuestros hijos espirituales, salieron de la iglesia Cristo Rey. Ahí, y hoy, gracias a Dios, yo como pastor terminé mi trabajo misionero en esa iglesia Cristo Rey. Me encuentro plantando la iglesia El Faro ahora actual en este momento aquí también en Guaymaro, pero ya esa iglesia Cristo Rey tiene otros pastores que están asumiendo ese trabajo que se logró hacer allí para la gloria del Señor, y nosotros nos encontramos aquí en El Faro, en el barrio del Sandino, plantando esta nueva congregación para la gloria del Señor. Yo doy gracias a Dios por cada vida que se sintió parte de este propósito, y por todas aquellas personas que, aunque no esperamos humanamente recompensa y gloria de hombre, porque Dios es el que recompensa todo, sí le doy gracias a Dios por todas aquellas personas que nos ayudaron a mi esposa y a mí a plantar esa hermosa iglesia Cristo Rey allí en Guaymaro. Un abrazo, Dios les bendiga y les guarde. Me salvaste, le diste un nuevo rumbo a mi vida, una oportunidad, una salida de este mundo de maldad. Tengo la seguridad que tú me guías. Hoy te alabo porque tú pagaste mi perdón. Nada me separa de tu amor. Camino confiado, pues ante toda prueba yo soy vencedor. Y ya no soy esclavo del temor, pues tu gracia me salvó, me rescató, y ahora de lo más profundo puedo levantar mi voz a este mundo para decirle que he decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguirle a Él. No hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Este mundo muchas cosas puede dar, pero nada se puede comparar